Hola, soy Carlos Jiménez y quiero compartir esta charla con estudiantes de medicina veterinaria y con médicos veterinarios, en la cual queremos revisar el papel de los animales en el origen y la evolución del SARS-CoV-2. A lo largo de la historia de la humanidad nos hemos enfrentado a diferentes pandemias y epidemias. Y ese enfrentamiento nos ha dejado enseñanzas. Por ejemplo, hemos aprendido que las enfermedades infectocontagiosas tienen un agente causal o agente biológico. Pueden ser bacterias o pueden ser virus. Hemos aprendido que estos agentes en su camino hacia el ser humano completan un ciclo epidemiológico y que en ese ciclo participan reservorios, vectores y se establecen rutas de transmisión. Por ejemplo, la peste negra diezmó muchas veces las poblaciones de seres humanos en muchas partes del mundo. Es producida por Yersinia pestis. El reservorio de esta bacteria son las ratas y el vector es la pulga. También puede haber transmisión directa de rata a persona. Una vez que la bacteria ingresa, digamos, a la población humana, puede transmitirse de persona a persona, sobre todo la forma pulmonar o respiratoria, a través de la tos, de secreciones, de aerosoles, de contacto directo. Nosotros aprendimos también a desarrollar tratamientos. Por ejemplo, Yersinia pestis, que es una bacteria, puede combatirse con antibióticos. Y en el caso de los virus, ha habido un desarrollo importante de sustancias antivirales. Aprendimos también a implementar cuáles eran las mejores medidas, digamos, para la prevención de este tipo de enfermedades. El desarrollo de las vacunas, la higiene, el abordaje multidisciplinario es fundamental porque son problemas complejos, ¿verdad? Entonces participan médicos, participan veterinarios, participan epidemiólogos, participan biólogos, participa personal de apoyo, autoridades, etcétera. Y es fundamental, puesto que se afectan poblaciones enteras de personas, que exista también una participación comunitaria que se involucre en el abordaje del problema, en la prevención del problema y que acoja también las medidas, por ejemplo, de vacunación y de higiene. Sabemos que estamos viviendo una pandemia y que esta pandemia inició en el año 2019 y que es causada por un coronavirus. En el año 2012 se publica en la revista Journal of Virology un artículo de Wu y colaboradores que resume un trabajo exhaustivo que realizaron colectando muestras de muchas especies animales alrededor del mundo y analizando los bancos de genes. Y a ellos esto les permitió establecer cuál es el origen de los coronavirus y cómo se organizan ellos en 4 géneros. Alfa coronavirus es el primero de ellos, beta coronavirus el segundo, gamma coronavirus el tercero y delta coronavirus el cuarto. Alfa y beta coronavirus han evolucionado en murciélagos o quirópteros. Gamma y delta coronavirus han evolucionado en aves. No se logró establecer cuál es el origen, pero tanto las aves que provienen de los reptiles como los quirópteros o murciélagos son especies muy antiguas habitando la Tierra. Los coronavirus se clasifican actualmente como un género dentro de la familia, subfamilia Orthocoronavirinae. Son virus ARN polaridad positiva de una hebra. Esto quiere decir que el genoma de los coronavirus es infeccioso, que puede llegar directamente al citoplasma y ser traducido por los ribosomas. Es un genoma muy grande, 32 kilobases, o sea, 32,000 nucleótidos.
Son virus envueltos, como vemos en esta fotografía, microscopio electrónico, con un diámetro aproximado de 100 nanómetros y muy lábiles. Y presentan estas proyecciones que son las que le dan el nombre característico. Algunos dicen que representa una corona de espinas, seguramente eran cristianos, o bien que representa una corona solar durante un eclipse. Yo lo dejo ahí a criterio de ustedes. Los 4 géneros, entonces, alfa y beta evolucionan en murciélagos, gamma y delta evolucionan en las aves. Si nosotros utilizamos este modelito, podemos ver que las proyecciones en realidad son diferentes proteínas. La más grande se le llama la proteína S por spike o espícula. También en algunas partes se le llama peplómero, pétalo o simplemente, como dicen muchas personas, la proteína de la espina del coronavirus. Pero también tenemos aquí en la superficie de lípidos, tenemos la proteína E, que es una proteína pequeña de envoltura, que también se proyecta en esa membrana. La proteína de matriz o proteína M, que tiene un dominio que también se proyecta en esa membrana. Y algunos coronavirus, por ejemplo el coronavirus bovino, tienen una segunda proteína relativamente grande en la superficie que se llama hemoaglutinina. Entonces, lo que nosotros vemos acá como una simple espinita o espiguita, en realidad es un conjunto de varias glicoproteínas. Los alfa coronavirus tienen una gran cantidad de representantes. Está el coronavirus humano 229E, que está asociado con resfríos. El virus de la diarrea epidémica porcina, que ha causado brotes devastadores en Norteamérica y en Asia, causando vómito, diarrea, deshidratación, abortos y sobre todo matando el 100% de los lechones. O sea, son millones de lechones los que han fallecido en los últimos años a causa de esta infección. Gastroenteritis transmisible, un virus que se conoce desde hace muchos años, que también afecta al cerdo causando vómito y diarrea, pero no es tan severo como la diarrea epidémica porcina. Hay un mutante del virus de la gastroenteritis que tiene una serie de lesiones en las proteínas de la superficie y que entonces cambia su topismo y ahora hablamos de un coronavirus respiratorio porcino. El coronavirus entérico de los perros es otro representante. El coronavirus pantrópico de los perros es otro alfa coronavirus. El coronavirus entérico felino y el virus de la peritonitis infecciosa felina. Encontramos en los perros un virus recombinante, también entre el virus pantrópico y gastroenteritis de los cerdos. La peritonitis infecciosa felina es un virus recombinante, es un virus que tiene coronavirus, se origina del coronavirus entérico felino, que va sufriendo mutaciones a través de infecciones y reinfecciones repetidas, digamos, en los gatos, y luego este virus ya mutado se recombina con el coronavirus entérico canino y adquiere una particularidad y es que puede ser fagocitado por macrófagos, pero sobrevive el proceso de destrucción. Y entonces utiliza el macrófago como un taxi que lo lleva por el cuerpo del gato, produciendo 2 cuadros clínicos. El cuadro húmedo, que es el acúmulo de grandes condiciones, grandes cantidades, varios litros de un líquido seroso que está compuesto por proteínas virales y por anticuerpos. O bien la forma seca, digamos que es una forma granulomatosa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una enfermedad, digamos, en la cual el virus tiene mutación, recombinación y adquiere ciertos factores de virulencia muy importantes. Los beta coronavirus, encontramos otro representante en humanos, el virus OC43. Este virus, conjuntamente con el 229E y 2 virus también alfa y beta de humanos, son responsables más o menos del 20% de los resfríos en las personas. Luego tenemos el coronavirus bovino, que no solamente afecta a los bovinos, causando diarrea en terneras recién nacidas, causando neumonía en animales alrededor del año de edad y causando disentería en vacas paridas, digamos, después con una edad, digamos, superior a los 2 años, que es lo usual en esta categoría. Este virus también afecta antílopes, jirafas y otras especies de rumiantes. Tenemos el coronavirus respiratorio, que está emparentado con el coronavirus bovino.
el virus de la encefalomielitis hemaglutinante de los cerdos, el virus de la cialoadenitis de las ratas, o sea, una inflamación de las glándulas salivares, el virus de la hepatitis del ratón, el coronavirus que afecta a los conejos, el coronavirus del caballo, que ha tomado mucho auge en los últimos años, el coronavirus del SARS, el coronavirus del MERS y el coronavirus del SARS-CoV-2. Ahí se me fue un dedazo con ese 3. Bueno, vamos a ir hablando de ellos rápidamente. Finalmente, el género se completa con dos grupos más, los gamma coronavirus, ¿verdad? Es el tercer género, digamos, de la familia Orthocoronavirinae, familia Coronaviridae. Y tenemos aquí virus de las aves, por ejemplo, bronquitis infecciosa de los pollos y el coronavirus entérico de los pavos. Y también tenemos coronavirus en ballenas belugas y coronavirus en delfines nariz de botella, ¿verdad? Y finalmente tenemos Delta coronavirus, que fue descrito originalmente por Wu en el año 2012 y que había sido detectado en cerdos y felinos silvestres en China. Y este virus rápidamente se adapta al cerdo doméstico y ya en el año 2013 causa una epidemia en Estados Unidos conjuntamente con el virus de la diarrea epidémica porcina. Entonces vemos que los coronavirus en realidad tienen un espectro muy amplio y que pueden afectar una gran cantidad de especies. Con la información de los bancos de genes y la información que el grupo de investigación va recabando, entonces ellos hacen una propuesta en la cual clasifican los coronavirus en estos 4 géneros que nosotros estábamos mencionando. Las enfermedades por alfa coronavirus en azul y beta coronavirus en rojo que afectan a las personas. Coronavirus 229E y coronavirus humano NL63 son alfa coronavirus. OC43 y HKU1 son beta coronavirus. Estos 4 son responsables del 20% de los resfríos en las personas. Luego tenemos otros virus que afectan a las personas y que causan enfermedad grave. Uno es el SARS, que aparece en el año 2003. Este es un virus que estaba presente en murciélagos, pasa a las civetas y de las civetas pasa a las personas. Y luego, una vez que ingresa, digamos, en las poblaciones humanas, se transmite de persona a persona. Tenemos el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Es un virus igual que viene de los murciélagos, se adapta al dromedario y del dromedario pasa a la persona. También se constata transmisión de persona a persona. Y más recientemente, en el año 2009, tenemos el SARS-CoV-2. El nombre deriva en que presenta una gran homología con el SARS-CoV-1, digamos, del año 2003, y que aparece en el año entonces 2019, causante de la pandemia actual. Este virus, de igual forma, viene de los murciélagos, aparentemente pasa por una especie que todavía no se ha logrado establecer, y de ahí esta segunda especie pasa de las personas y se transmite de persona a persona. De los 3 virus, el virus que tiene la mayor transmisión de persona a persona es el SARS-CoV-2. MERS era un virus que ya no se han vuelto a presentar casos, pero todos los casos se asociaron a contacto con dromedarios o bien a visita de países que tenían el problema. Prácticamente hubo alrededor de 8.800 personas con una tasa de mortalidad de un 34-35%. Y MERS, básicamente, digamos, también no se transmitía muy eficientemente entre las personas y tenía una tasa, recordamos, de mortalidad alrededor del 8%. Bueno, el brote actual inicia en Wuhan, China, que es el que da la alerta, pero aparentemente ya este virus estaba circulando meses antes en la India y en la parte sur de China. El agente causal se establece que es un beta coronavirus llamado SARS-CoV-2 y entonces se hace ahora un subgénero y se habla de sarbecovirus, SARS beta coronavirus, sarbecovirus, e involucra al SARS-1 y al SARS-2. La enfermedad se define como enfermedad producida por coronavirus 2019 por la Organización Mundial de la Salud
Y el 11 el 11 de marzo del año pasado, la misma organización declara la pandemia en vista de que el virus estaba presente ya en varios continentes y afectando una gran cantidad de personas. Al día de hoy tenemos 27.402.000 personas infectadas, tenemos 894.710 fallecidos, tenemos 19 millones de personas que se han recuperado y afectados tenemos, no son 213, son 221 países o territorios. Otros impactos que causa la pandemia los hemos vivido en todo el mundo. Se nos obliga al distanciamiento social, al cierre de instituciones públicas y privadas, al cierre de empresas públicas y privadas. Se aumenta el desempleo y el subempleo y la informalidad. Y desde el punto de vista de la educación se genera una, digámoslo así, una generación de más de 1.000 millones de estudiantes que posiblemente no puedan completar su educación y que, digamos, en alguna medida pueden estar condenados a la pobreza en el futuro cercano. Sobre el origen del virus, bueno, se logra establecer que hay un virus presente en murciélagos llamados murciélagos con cara de herradura, por este rasgo, digamos, particular. Son murciélagos pequeñitos, más o menos de unos 15 gramos. Ellos son insectívoros y habitan en diversas regiones de Asia, sobre todo la parte sur de China y la parte norte de la India. El nombre científico de este murciélago es Rhinolophus affinis. Y murciélago se aísla un virus, un coronavirus llamado RATG13, el cual tiene una homología del 96% con el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando se analiza en detalle, digamos, el dominio que se une al receptor, se encuentra que hay algunas mutaciones entre los dos virus. Y por otro lado, cuando se analiza la región que une las dos subunidades de la proteína del spike, ¿verdad? Que se llaman S1, la subunidad S1 y la subunidad S2, se encuentra que en SARS-CoV-2 hay una serie de aminoácidos básicos que no existen en el virus del murciélago. De ahí entonces que se genera la hipótesis de que el virus debe haber pasado por otra especie en la cual ganó esa secuencia y luego de ahí pasa a las personas. En algún momento también se dijo que el virus estaba en serpientes y que estaba en pangolines, pero en serpientes no se han detectado coronavirus. Sin embargo, en pangolines sí se encuentran virus, son emparentados al SARS, pero son más distantes que el virus del murciélago y no tienen tampoco las mismas características de esos aminoácidos básicos entre las dos subunidades. Entonces tenemos un hospedero, digamos, intermediario todavía desconocido. Y la conclusión más importante que se saca por muchos trabajos e investigaciones alrededor del mundo es que el virus es producto de la evolución y de la selección. O sea, no es un invento de un laboratorio, es producto, digamos, de evolución viral. De hecho, SARS-1 y SARS-2 se separan, digamos, a partir de un ancestro común hace más o menos 70 años, allá por 1948, y han estado circulando en poblaciones de murciélagos en forma tácita o críptica, digamos, en forma subclínica. Quiere decir que el murciélago es un excelente reservorio. Aquí tenemos el trabajo de Andersen y colaboradores, publicado el año pasado en la revista Nature Medicine, y básicamente ellos lo que hacen es un análisis molecular. La proteína del spike o de la espina, digamos, o de la espiga del coronavirus está acá en esta región, es la parte, digamos, casi el extremo del genoma del coronavirus. Y luego tenemos en esta región encontramos, en esta proteína S encontramos dos subunidades, la S1 y la S2. La S1 es importante porque contiene el receptor que se une, digamos, el dominio que se une al receptor. Y la S2 es separada o está separada de la subunidad 1 por una serie de residuos, digamos,
de aminoácidos básicos, que insisto, no están presentes en el virus del murciélago Rhinolophus, no están presentes en el pangolín, no están presentes en el SARS-1 y no están presentes en otros virus SARS relacionados que han sido encontrados en otros murciélagos. Entonces, definitivamente, digamos, esto es parte de la evolución viral. Este fenómeno de la inserción, digamos, de nucleótidos básicos entre dos subunidades, digamos, de una proteína, ya era conocido. Esto pasa en los virus influenza. Los virus influenza circulan en la naturaleza como virus de baja virulencia. Cuando un virus influenza, digamos, del tipo H5 o H7, pasa de las aves silvestres, aves acuáticas casi siempre, a las aves domésticas, ese virus, al irse replicando en aves domésticas, digamos, en patos, en pollos, en pavos, en gallinas, en cualquiera de estas especies, rápidamente empieza a insertar este tipo, digamos, este tipo de aminoácido básico, ¿verdad? Y entonces de ahí se dice que el fenómeno este por el cual aparecen los aminoácidos básicos es un fenómeno que está relacionado a la evolución del virus, ¿verdad? A la evolución del virus porque hay modelos similares en otras familias virales. Ejemplo, que estamos hablando en los virus influenza. Bueno, y luego tenemos el receptor que se une, digamos, el dominio que se une al receptor, perdón, y también encontramos, digamos, que va más o menos de la posición 450 a la posición 525, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Y aquí encontramos también diferencias, digamos, a nivel de varios aminoácidos entre SARS-CoV-2 y el resto de coronavirus que en alguna medida se había sospechado podían ser el origen de este virus pandémico. Estos son los investigadores que establecen que los virus más o menos se han separado de un ancestro común más o menos en el año 1948. ¿Verdad? El SARS-1 y el SARS-2, digamos, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Estos virus entonces tienen, por eso decíamos, poco más de 70 años de estar circulando en forma, digamos, tácita o en forma críptica, digamos, en murciélagos durante estas 7 décadas. Sobre la transmisión del virus, pues hay mucha información. Aquí está el enlace con la Organización Mundial de la Salud. Básicamente puede transmitirse por contacto directo, por secreciones vocales, secreciones nasales, secreciones respiratorias, gotículas, digamos, que se expulsan de las vías respiratorias o de la boca cuando nosotros tosemos, hablamos, cantamos o estornudamos, por ejemplo. Esos entonces viajan en forma de aerosol y los aerosoles, dependiendo de la distancia de las personas y dependiendo también de las condiciones, si el aire se está moviendo o no, si es un lugar cerrado, posiblemente nos contagiemos. Si es un lugar abierto, pues el movimiento del viento básicamente aleja y destruye las partículas virales. Y el virus va a ingresar por la boca, por la nariz y por la conjuntiva ocular. Se publicaron muchos trabajos sobre la transmisión, entonces encontramos que el virus utiliza un receptor que se llama el receptor para la enzima convertidora de angiotensina. Encontramos que una gran cantidad de esos receptores se expresan en la nasofaringe. Entonces, por lo tanto, esto representa posiblemente la principal puerta de entrada. ¿Por qué decimos la conjuntiva ocular? Bueno, porque esta parte está comunicada también, digamos, por un conducto, el conducto nasolacrimal, ¿verdad? Entonces el virus puede descender. Y la otra sería a través, digámoslo así, de la boca, ¿verdad? Entonces, una vez que el virus se replica ahí, luego va a viajar, digamos, a las vías respiratorias bajas, en donde la cantidad de receptores es más reducida. Lo que pasa es que como el metabolismo de la angiotensina participa en la homeostasis de la presión sanguínea, encontramos receptores en cantidad muy abundante, sobre todo en los capilares sanguíneos, ¿verdad? Y sabemos pues que
que los capilares obviamente llevan el aporte sanguíneo a todos los órganos. Esto hace que el virus pueda eventualmente también salir de las vías respiratorias y infectar otros órganos del cuerpo. ¿Cómo ingresa el virus a la célula? Bueno, en primer lugar, el dominio que se une al receptor, ¿verdad? Ese dominio va a unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Una vez que se encuentra anclado a ese receptor, el virus puede ingresar de dos formas a la célula. Puede ser que el virus sea, digámoslo así, introducido a través de una vesícula de la célula, una vesícula recubierta de clatrina. Ese es el mecanismo que utiliza la célula para captar, digamos, proteínas, por ejemplo, sustancias hacia el interior. Y una vez que eso está ahí, pues simplemente el virus se libera y libera su ácido nucleico porque ya se encuentra dentro del citoplasma. La segunda forma es precisamente lo que hemos visto en los últimos meses, y es que empiezan a generarse variantes que se nos dice son más infecciosas. ¿Por qué son más infecciosas? Bueno, porque utilizan otra ruta. Es la introducción de aminoácidos básicos en esa secuencia entre S1 y S2, y esa región de aminoácidos básicos puede ser recortada por enzimas de transmembrana, por ejemplo, que identifican serina y cortan ahí, o bien por enzimas del tipo furina. Todas estas enzimas se encuentran distribuidas en todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? En la piel, en el cerebro, en el hígado, en los riñones, en el intestino, en el corazón, en todas partes. Y eso también le permite al virus, pues, una vez que sobrepasa la barrera respiratoria, los órganos respiratorios, viajar, digamos, a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, este mecanismo en el cual intervienen este tipo de enzimas le permite al virus hacer un cambio tridimensional, digamos, a nivel de la proteína de la espícula, de manera tal que la envoltura viral se fusiona con la membrana plasmática y el virus ingresa a la célula. Y este mecanismo puede ser más rápido que este otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos variantes más infecciosas, o sea, inician la infección de la célula más rápido que los virus, digamos, originales. Los síntomas, bueno, tenemos síntomas respiratorios, tenemos síntomas sistémicos como fiebre, fatiga o compromiso prácticamente de cualquier órgano. Sistema nervioso central, ojo, oído, corazón, pulmones, riñones, hígado, intestinos, piel, etcétera. O sea, este es un virus que puede llegar a cualquier parte. Nos dice que si bien es cierto, empieza como una enfermedad respiratoria, puede convertirse en una enfermedad sistémica. Las cifras que originalmente se publicaban nos decían que en los niños hasta los 10 años no había fatalidades. Hoy día sabemos que sí. En los jóvenes hasta los 39 años la mortalidad era de 1.2% y a partir de ahí se empieza a aumentar paulatinamente, alcanzando en los adultos mayores a los 80 años las tasas más altas, prácticamente un 15%. Y luego que se afectan más los hombres que las mujeres y que condiciones preexistentes como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, cáncer, sobrepeso, por ejemplo, juegan un papel determinante en la evolución de la enfermedad en las personas. ¿Cómo se previene el SARS? Bueno, sabemos mucho en este momento: distanciamiento, lavado de manos, desinfección con alcohol, cubrebocas, mascarillas, protocolos de tos y de estornudo y también con la administración de vacunas. Todas las vacunas, con excepción de las vacunas inactivadas de China, todas las vacunas utilizan, digamos, la misma región. Es llevar al organismo ya sea la información genética o una proteína recombinante que codifica o que es la proteína del spike, la proteína de la espina del coronavirus. De los 1360 aminoácidos que tiene esta proteína,
más o menos 1.270 están incorporados en todas estas vacunas. Entonces tenemos vacunas de ARN, mensajero, tenemos vacunas en vectores adenovirales, tenemos vacunas inactivadas, tenemos vacunas de proteínas recombinantes, se están desarrollando también vacunas de ADN y otras plataformas, digamos, en este momento. Hay una gran cantidad de oportunidades. Nunca antes tuvo ninguna civilización humana tanta oportunidad, tanta tecnología y tanta ciencia, digamos, para poder combatir una enfermedad. Sin embargo, vemos que hay poblaciones enteras que no se quieren vacunar, se utilizan argumentos, digamos, falaces, y eso está afectando, digamos, poner a raya la pandemia. ¿Qué pasa con los animales? Bueno, sabemos que ha habido animales que son muy susceptibles, por ejemplo, los bisones, donde se ha sacrificado una cantidad, digamos, de millones, posiblemente 20 millones de bisones han sido sacrificados porque son muy susceptibles. Sabemos que el gato doméstico y que el perro doméstico también se infectan cuando están en contacto con personas infectadas. Sabemos que felinos de gran tamaño, por ejemplo, en zoológicos y colecciones vivas, se han infectado a partir de colaboradores o de personas que trabajan en esos centros y que estaban infectadas. Sabemos que todos los monos del viejo mundo son susceptibles y que se les utiliza, digamos, por ejemplo, los macacos rezos, se les utiliza, digamos, como modelo para estudio de patogénesis, estudio de evaluación de vacunas, estudio de antivirales, etcétera. Y otras especies como los cricetos, como el hámster dorado, por ejemplo, o la rata de algodón de nuestros países, son también susceptibles. Vamos a tocar un poquito más en detalle esto. Este cuadro está tomado de la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que son los casos confirmados en gatos, 97, en perros 86, algunos diagnosticados por PCR, otros por la presencia de anticuerpos, tigres 18 casos, fincas de bisones 17 fincas, en leones 6, leopardos de la nieve 5, nutrias 5, gorilas 3 y pumas 1. Y en las fincas, digamos, que se dedican a la producción de bisones, tenemos 17 fincas, digamos, en las cuales se constató la infección. Y los casos, digamos, en forma similar han sido reportados en China, en Bélgica, en Francia, en España, en Dinamarca, en Holanda y muchos otros países. Los mustélidos, digamos, como los bisones, aquí también tenemos martillas, tenemos hurones, tenemos comadrejas dentro de ese grupo. Son animales muy, muy susceptibles. Y en estos animales el virus también puede evolucionar rápidamente, porque en estos animales, digamos, el virus se transmite por contacto, animales que estén en contacto, digamos, entre sí, o bien animales que estén separados, digamos, por rejillas, que no tienen contacto directo, pero que comparten el mismo aire. También se constata la infección. Entonces, es un virus que sí se transmite. Y lo otro que se demostró en el caso de Dinamarca y en el caso de Holanda, es que el virus que circula en los bisones puede pasar a las personas, puede infectar a las personas, ¿verdad? Entonces, de ahí que se tomó la medida, digamos, de sacrificar todas las poblaciones de esas granjas. En felinos ya se había constatado en gatos en diferentes países, ya lo vimos, y también se constató en grandes felinos, digamos, en zoológicos y colecciones de animales vivos. En monos del viejo mundo también ha sido constatado y en hámster dorado. Y decimos que algunas de estas especies, digamos, se utilizan de manera experimental como modelos de patogénesis en la evaluación de vacunas, en la evaluación también de sustancias antivirales. A lo largo, digamos, de estos casi 2 años, se empezaron a hacer diferentes trabajos. Este trabajo se publicó en el año 2020, en diciembre del 2020, o sea, un mes después, digamos, de que se había desatado el problema ya en forma importante.
Entonces, en ese momento se decía que el pangolín y que las serpientes eran posiblemente los huéspedes intermediarios. Hoy día sabemos que no. Hoy día sabemos que no. Sabemos, eso sí, que hay un hospedero natural, un reservorio, y que ese reservorio involucra murciélagos. Y luego tenemos otras especies como el hámster, los gatos, los hurones, los ratones, digamos, algún tipo de ratón. Por ejemplo, el ratón doméstico no es susceptible al SARS-CoV-2. Tiene que hacerse una manipulación genética en la cual se le modifica el gen que codifica la enzima, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, se le modifica de manera que sea similar al humano. En ese caso, el ratón sí es susceptible. Pero hay algunos roedores, digamos, que pueden eventualmente, digamos, infectarse, como son musarañas, y en el Nuevo Mundo tenemos, digamos, los simodones, este tipo de ratones de campo que también son susceptibles. Las aves no son susceptibles, el cerdo prácticamente no es susceptible, y animales que estén en contacto con las personas sí se han constatado infecciones, perros, gatos, leones, tigres y bisones. Y de los bisones, el virus se demostró que puede pasar a las personas, ¿verdad? Bueno, ese es un primer trabajo. Luego hay trabajos un poco más digamos, más completos en el sentido de que no solamente se analiza la secuencia genética, digamos, del receptor que utiliza el virus, sino que también se empieza a hacer un análisis, digamos, a nivel de cómo se traduce esa información genética en aminoácidos, ¿verdad? Este es un trabajo que realizó la Universidad de Michigan, y entonces ellos establecen, digamos, 5 categorías de animales. Animales en los cuales la susceptibilidad es muy baja, o sea, que son de bajo riesgo, por ejemplo, los reptiles, ¿verdad? Las focas, y luego tenemos los animales con un riesgo bajo, como el cerdo, el caballo, el perro y el elefante. Luego tenemos animales con un riesgo medio, como es los tigres siberianos, rumiantes como las ovejas y las vacas, y los gatos. Animales con alto riesgo, como el venado cola blanca, el hámster chino, el oso hormiguero y los delfines nariz de botella. Y animales en los cuales el riesgo muy alto, bueno, especies, digamos, el ser humano, los primates del viejo mundo, por ejemplo, como chimpancés, los gorilas, etcétera. Entonces, esta clasificación se hace con base a este tipo de estudios. Aquí lo que están alineados son los aminoácidos, digamos, que conforman el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? De angiotensina 2. Y entonces, analizando esa secuencia en relación con la secuencia humana del mismo gen, entonces es que se establecen esas categorías que vimos anteriormente. Y también el reporte, digamos, de la presencia de, de SARS-CoV-2 en venados cola blanca lo sacó el USDA hace prácticamente un mes, en donde ellos constataron, y lo constató la Universidad de Ohio y lo constató el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Ames, Iowa, constató la infección de venados, ¿verdad? Lo más probable es que sea a partir de personas, digamos, que tenían contacto con ellos por cacería o por algún tipo de cosas. Entonces, bueno, esta es una especie que tenemos nosotros acá en Costa Rica también, por ejemplo. Los trabajos, digamos, sobre la posibilidad, digamos, de que otras especies puedan, digamos, ser receptivas, actuar también como vectores y eventualmente transmisores del virus, se siguen realizando. ¿Y cómo se sabía que los beta coronavirus se originan de los murciélagos? Este trabajo, lo que hace es analizar, digamos, especies de murciélagos de muchas partes del mundo. Y ellos básicamente lo que utilizan es, bueno, la secuencia genética del receptor,
de la enzima convertidora. Esta secuencia, digamos, ellos elaboran lo que se llaman ortólogos, o sea, como es un gen conservado entre muchas especies, digamos, entonces este gen se expresa en cultivos en laboratorio y luego, digamos, las células ya manipuladas, expresando el gen de cada especie de murciélagos, el receptor, digamos, que codifica ese gen, se somete, digamos, a infecciones experimentales con pseudovirus de SARS y pseudovirus de SARS-CoV-2. Y entonces ellos hacen una clasificación, por ejemplo, las especies que están en verde no permiten la entrada, digamos, del SARS. Las especies que están en azul no permiten la entrada del SARS-CoV-2 y las especies que están en rojo no permiten la entrada, digamos, de ambos virus. Pero nos quedan entonces las especies que están en negro, que son las especies que sí permiten, digamos, que no solamente expresan el receptor, sino que permiten la entrada del virus. Entonces, hay, por ejemplo, una gran cantidad de especies de murciélagos del viejo mundo, murciélagos que se alimentan de frutas, que son, digamos, receptivos a estos virus. Ya no solamente el Rhinolopus, sino otras especies de murciélagos. Luego tenemos otras, digamos, en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Algunas de las cuales son digamos, también receptivas a algunos de los virus. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí el Desmodus rotundus, que es un murciélago que habita en Costa Rica, ¿verdad? Y este murciélago tiene, digamos, bueno, es un murciélago que puede estar en contacto con las personas y es un murciélago que es moderadamente, digamos, susceptible a, a expresar, digamos, el receptor y eventualmente a permitir el ingreso de los virus. Entonces, bueno, este tipo de trabajo es mucho más completo que los trabajos anteriores porque ya hay un modelo, digamos, in vitro posiblemente muy similar a lo que hay en la naturaleza, ¿verdad? Quedaría repetirlo en otras especies de animales, ¿verdad? Y la base molecular de esto, básicamente, podemos decir, es que en algunos de los murciélagos se puede expresar algunos aminoácidos que son capaces, digamos, de unirse al dominio que se une al receptor, ¿verdad? Y eso permite el anclaje del virus. Por ejemplo, digamos, este es el murciélago 33. Digamos, el murciélago 33, véalo, es un murciélago que no solamente expresa, sino que es susceptible, digamos, a los dos virus del SARS. Y por ejemplo, es el murciélago 34, en donde este enlace no se da, ¿verdad? No se da. Y aquí tampoco se da. Entonces, el murciélago 34, por ejemplo, lo tenemos acá, es un murciélago que no expresa el receptor y que tampoco obviamente permite la entrada del virus, ¿verdad? Entonces, en realidad, digamos, la fijación del virus al receptor, es cierto que hablamos de un dominio que se une al receptor, pero no es que todo el dominio se acople al receptor, es que hay ciertos aminoácidos claves en ese dominio que se unen a aminoácidos claves, digámoslo así, en el receptor, ¿verdad? Y si eso no ocurre, pues simplemente, aunque la estructura sea parecida, la infección no se da. Pero si esto ocurre, como lo vemos acá a la izquierda, pues la infección sí puede ocurrir. Con toda esa información se elabora este tipo, digamos, de tablas, ¿verdad? Que básicamente son secuencias de aminoácidos y al final se establece, digamos, la información anterior. ¿Cuáles de los murciélagos pueden expresar un receptor similar al receptor humano y cuáles eventualmente permitirían el ingreso de los sarbecovirus? Bueno, otros experimentos, digamos, se han hecho en forma diferente. Existe la sospecha de que algunos carnívoros, como por ejemplo los perros mapache, pueden ser los animales en los cuales eventualmente se dio
la adaptación del virus o la evolución del virus, el paso intermedio antes de llegar al ser humano. Y entonces este grupo de investigadores alemanes hacen una reproducción experimental, ¿verdad? Ellos administran a estos animales y constatan, digamos, que la infección ocurre, ¿verdad? Con replicación viral, y constatan también que el virus puede transmitirse entre perros mapache y también que la replicación ocurre a nivel de las conchas nasales, ¿verdad? Entonces, en las vías respiratorias altas. Es importante que sean las vías respiratorias altas porque eso significa que el virus puede salir fácilmente de esos organismos. Y plantean la hipótesis de que eventualmente, el virus pueda ser, digamos, uno de las especies en las cuales, intermedias en las cuales el virus evolucionó. Otros estudios se han realizado, por ejemplo, en otros centros de investigación. Este es de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Ellos infectan experimentalmente mapaches e infectan experimentalmente también zorrillos. Logran establecer que los animales son susceptibles en el sentido de que el virus puede infectarlos, pero cuando se analiza la carga viral, el virus está en concentraciones tan bajas que simplemente el virus no puede transmitirse ni siquiera a animales de la misma especie. Entonces, al final concluyen que con esos hallazgos sugieren que ninguna de estas especies es un reservorio competente para el SARS-CoV-2. Eso es parte de la investigación que está en curso, se publicó este año. Les decía que el ratón casero es resistente, es naturalmente resistente a la infección con SARS-CoV-2. Y entonces lo que se hizo es que mediante manipulación del genoma de ratones que eran resistentes, ¿verdad? Se logra modificar el receptor de la enzima convertidora de angiotensina en estos ratones modificados, digamos, genéticamente. Y digámoslo así, se introduce la información para que se codifique un receptor que se exprese, un receptor que es similar al receptor del humano. Entonces, los ratoncitos que no han recibido esa manipulación genética simplemente son resistentes, no se infectan con el virus, aun cuando les coloquen el virus en la nariz, ¿verdad? Eso es el caso, digamos, que tenemos acá. Y luego tenemos los ratones que han sido manipulados con modificando el gen que codifica entonces el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y haciéndolo, digamos, un homólogo del receptor del ser humano, por eso tiene una H. Y luego observamos que cuando se les administra intranasalmente, los animales sí pueden infectarse, pueden desarrollar neumonía y se pueden morir, ¿verdad? Se pueden morir. Y entonces, digamos, sobre todo cuando la administración es por vía intranasal, o sea, usando la vía respiratoria. Y luego se hace también un seguimiento. Esto es, digamos, a nivel de las vías respiratorias, por ejemplo, de un ratoncito que es resistente. Se ha expuesto al virus, sin embargo, no hay virus aquí. ¿Por qué? Porque no encuentra el receptor. Este es de un ratón manipulado genéticamente, es un ratón joven y que tiene un receptor similar al receptor de los humanos. Vemos la cantidad de virus que se introduce en las células. Y este es un ratón, solamente que es un ratón viejo, digamos que también fue manipulado. Aquí lo interesante es que vemos que la cantidad de células que se infectan es mayor. En otras palabras, posiblemente en personas suceda lo mismo. Conforme aumenta la edad, digamos, aumenta la cantidad de receptores. Y esto puede ser la explicación de por qué los adultos mayores o las personas después de los 60 años, digamos, somos mucho más susceptibles. Bueno, simplemente porque la cantidad de receptor que tenemos es mucho mayor que la que tiene un joven.
y explica también por qué los niños y los jóvenes, digamos, han sido los grupos que se han afectado en menor grado. Otra forma, digamos, de aplicación, digamos, de tecnologías derivadas digamos, de animales es evaluar células, digamos, líneas celulares que han sido elaboradas a partir de diferentes especies animales. Hay muchos trabajos, digamos, tratando de establecer si las líneas celulares son susceptibles. Y en este trabajo, digamos, lo que ellos logran establecer es que utilizan 34 líneas de muchas especies, pero solamente las líneas que derivan de monos del viejo mundo, como las células Vero, las células MA104, las células BGM70, todas estas son líneas obtenidas a partir de riñones de monos verdes, de diferentes especies de monos verdes. Todas estas células son susceptibles. Aquí tenemos la Vero, aquí está el efecto citopático, aquí tenemos la MA104 y aquí tenemos las BGM70. Entonces, otra aplicación, digamos, en cuanto a una tecnología que deriva, digamos, de los animales, son los cultivos celulares. Y podemos o se puede trabajar, digamos, haciendo aislamiento viral, evaluando sustancias antivirales, haciendo pruebas de neutralización, por ejemplo, para establecer niveles de anticuerpos protectores, etcétera. Esto entonces, digamos, es una herramienta que deriva precisamente, digamos, de los animales. Y teniendo ya las células que están disponibles en muchos laboratorios, básicamente ya no es necesario utilizar modelos de animales. Eso también, digamos, va en favor del bienestar animal. De todas las células, digamos, estas tres de mono son susceptibles y aparece una célula que deriva de un tumor de colon de humano, de un tumor de colon de humano, y esa línea se llama CACO2. Sin embargo, digamos, hay replicación viral, pero prácticamente no hay efecto citopático. Entonces, digamos, la aplicación de esta línea pues es reducida. O sea, si se quiere trabajar, digamos, en aislamiento, en evaluación de antivirales, en determinación de anticuerpos neutralizantes, pues básicamente hay que utilizar una de las líneas de mono verde, Vero, MA104 o BGM70. Y luego tenemos de parte de la Organización Internacional de Salud Animal, tenemos, digamos, unos cuadritos en donde presentan, digamos, qué especies son susceptibles, si son susceptibles a infecciones naturales o experimentales, cuál es el grado, digamos, de susceptibilidad, si es, digamos, alta, si es media o si es muy baja, si presentan síntomas clínicos y si transmiten. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, digamos, el bisón americano, ¿verdad? Es un animal que se infecta tanto en forma natural como experimental, es altamente susceptible, puede manifestar algunos síntomas clínicos y se transmite. Puede transmitirse entre esa especie y de ellos a las personas. Los hurones, que también sería otro mustélido, puede infectarse en forma natural o experimental. La susceptibilidad es alta. Algunos animales pueden manifestar síntomas y se transmite entre animales de la misma especie. Luego tenemos los perros mapache, ya los vimos. La infección es experimental, son altamente susceptibles, no muestran síntomas clínicos y se pueden transmitir entre animales de la misma especie. Conejos, digamos, de Nueva Zelanda, digamos, la infección es experimental, son medianamente susceptibles y no lo transmiten. Los cerdos, por ejemplo, sus escrofa, la infección es experimental, es extremadamente bajo y no lo transmiten. El ganado, infección experimental, extremadamente bajo, la susceptibilidad no lo transmiten. Y luego tenemos las aves, digamos, como en este caso, como pavos y patos, que no son susceptibles a la infección experimental y no lo transmiten. En gatos pueden haber infecciones naturales y experimentales, son altamente susceptibles, pero digamos la mayor parte de los animales no tienen síntomas. Algunos pueden tenerlo y puede transmitirse de gato a gato. El hámster sirio
La infección es experimental, es altamente susceptible y puede tener también alguna sintomatología y se transmiten entre individuos de la misma especie. El perro, digamos, puede infectarse en forma natural o experimental, la susceptibilidad es baja, puede manifestar algunos síntomas, en algunos de los casos no se transmite. Y en cuanto a la vida silvestre, tenemos los felinos de gran tamaño, como tigres, como leones, como leopardos, como pumas, que se infectan naturalmente, son altamente susceptibles y pueden manifestar algunos síntomas respiratorios y el virus puede transmitirse entre ellos. Murciélagos de la fruta, bueno, ya vimos el trabajo hecho en murciélagos. Hay muchas especies de murciélagos que pueden ser susceptibles y que posiblemente también sean capaces, digamos, de transmitirlo. El venado, que es susceptible ya no solamente en forma experimental, sino en forma natural y puede transmitirlo a otros venados. Las marmosetas también son altamente susceptibles, pero no lo transmiten. Los macacos son altamente susceptibles, pueden tener síntomas y pueden transmitirlo. Nutrias son altamente susceptibles, pueden manifestar síntomas, no se sabe si lo transmiten, y ahí continúa el cuadrillo. Y también, bueno, tenemos que dar algunas recomendaciones, ¿verdad? Ya vimos este popurrí de especies animales, un poco la evidencia que tenemos hasta estos días, digamos, de cuáles son susceptibles. Conforme va avanzando la pandemia, se van descubriendo más cosas. Bueno, la bioseguridad y las medidas de higiene son fundamentales para prevenir las infecciones con SARS-CoV-2. Personas que se sospeche o que tengan un diagnóstico confirmado, no deberían entrar en contacto con mamíferos, con mascotas y eh, actuando, digamos, en forma similar a las recomendaciones que se da, digamos, de distanciarse o de aislarse de otras personas. O sea, igual debería ser con los animales. Animales que se sospeche o que se ha confirmado que están infectados, pues deben mantenerse separados de otros animales y también de las personas. Y bueno, ya vimos que como hay varias especies que son susceptibles y algunas que se han hecho artificialmente susceptibles, de ahí esos animales están siendo utilizados, digamos, en estudios de patogénesis, de tratamientos, de respuesta inmune, etcétera, de evaluación de vacunas, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener eso también presente. Hay todavía modelos que se siguen utilizando. En cuanto, digamos, a las vacunas para animales, pues por lo que vimos, digamos, quizás se recomienden para bisones en aquellos casos en que haya, digamos, producción industrial, digamos, en granjas. Las mascotas no pareciera que requieran, digamos, por el momento, no sabemos cómo van a evolucionar los virus, ¿verdad? Y lo que señala la OIE, pues que hay varias vacunas que están en desarrollo y que serán sometidas, digamos, a aprobación por parte de las instancias respectivas. Entonces, ¿qué podemos decir para finalizar? SARS-CoV-2 es un virus zoonótico que proviene de murciélagos, que se adaptó y propagó rápidamente, causando una pandemia. Mascotas felinas, caninas, mustélidos pueden infectarse a partir de personas enfermas. En el caso de los perros y gatos, pues parece que no juegan un papel importante hasta el momento. Felinos silvestres, focas, perros mapache, murciélagos, ratones del Nuevo Mundo, mustélidos y otros venados son susceptibles al SARS-CoV-2, al igual que el hámster dorado y los primates humanos. Los estudios futuros permitirán saber más sobre este virus y su relación con otras especies animales. Bueno, aquí termino. Quiero darles las gracias, pedirles encarecidamente que nos sigamos cuidando, que si tenemos la oportunidad de acceder a las vacunas, que nos vacunemos, que aún estando vacunados sigamos cuidándonos, por favor, porque en todo el mundo y en un país como Costa Rica, pues todavía tenemos cientos de miles de personas sin vacunar. Mientras el virus siga circulando, el virus va a seguir mutando y eventualmente, digamos, puede
todavía no lo ha hecho, puede afectar, digamos, la eficacia de las vacunas. Les deseo lo mejor y, repito, nos seguimos cuidando.